La ética como modo de vida. Antes de abordar lo referente a la elaboración de un código de ética, debemos entender qué es la ética. No podemos construir un conjunto de principios y normas éticas sin una comprensión cabal de lo que significa este término. Fernando Savater sostiene que a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida, de modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto vivir de aciertos. A ese saber vivir o arte de vivir es a lo que llaman ética. La ética es el criterio que nos permite decidir hacer lo correcto en una situación determinada, procurando el bien común. En Ética para Nicómaco, Aristóteles señala que la felicidad es la base de la ética y que la virtud de los hombres es el medio para alcanzarla. Asimismo, indica que la virtud proviene del hábito y no directamente del conocimiento. En consecuencia, la felicidad es una actitud y no un estado. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar a ese saber vivir o arte de vivir, si prefieres, es a lo que llaman ética. A partir de estas referencias, con una finalidad práctica, podemos decir que la ética es el criterio del que nos valemos para establecer una jerarquía de valor entre nuestras acciones, para establecer cuál es la mejor manera de vivir. La ética es el criterio que nos permite decidir hacer lo correcto en una situación determinada, procurando el bien común, a partir de lo cual desarrollamos buenos hábitos de comportamiento y virtudes que a su vez nos llevan a tener una buena vida. Ética y moral, semejanzas y diferencias. En términos generales, si analizamos etimológicamente ambas palabras, nos encontramos con que las dos tienen el mismo significado originario. Moral viene del latín mos, costumbre, ética viene del griego ethos, costumbre, aunque actualmente con la evolución de la lengua se han ido bifurcando para terminar con dos completamente distintos. Podemos determinar la diferencia. La moral es el conjunto de normas que establece una sociedad en una época determinada para orientar la conducta de sus miembros. Por su parte, la ética se refiere a la concepción más subjetiva y propia del ser que se comporta según lo que considera la mejor escala de valores. Miguel Huisti dice que es el criterio del que nos valemos para establecer una jerarquía de valor y límites a nuestras acciones. Comenzamos a analizar qué es la moral para entender su diferencia inicial con la ética. Se trata de una serie de principios, valores o normas que son los que rigen nuestro comportamiento. La moral es la que determina nuestras acciones y la que nos marca los límites que no queremos pasar. Actualmente, a la moral también se le conoce como tener principios y se refiere a precisamente ese cuadro de normas propias que seguimos en nuestro día a día para actuar tal y como nosotros creemos que es correcto. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Algunas normas o principios se transmiten entre diferentes generaciones de un mismo grupo de personas que establecen así unos principios morales sobre los que crear su sociedad. Ahora nos centramos en el significado de ética. Se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral y por tanto es la parte filosófica que determinará el comportamiento al que tendremos que someternos para vivir en sociedad de forma pacífica, es decir, es el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Por ejemplo, los vegetarianos son un tipo de persona que defiende por sus principios, por su propia ética, que no van a comer carne, que es la moral. Esos principios han surgido de una reflexión previa sobre la situación, quedando resultante la conclusión final: no comer carne. Destacar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, pues de la reflexión de una persona se extraen algunas conclusiones que puede llevar a nivel personal, pero también puede llevar a unas normas sociales que involucren a un número mayor de personas, como por ejemplo no comer cerdo, algo que cumplen todos los musulmanes. La pregunta sobre qué es la ética y qué es la moral ha preocupado a muchos pensadores y filósofos. Estos han reflexionado sobre el asunto y han extraído sus propias definiciones y conclusiones.
En consecuencia, la ambivalencia de la ética explica por qué hay personas sin mucho conocimiento teórico que destacan por su comportamiento intachable y al mismo tiempo individuos muy instruidos que actúan de manera reprobable, por ejemplo en el ámbito de la política. Por ello, en la antigua Grecia, los filósofos advirtieron que la ética no se puede enseñar únicamente desde un punto de vista teórico, como las otras ciencias, sino principalmente con la práctica, por medio del desarrollo de buenos hábitos. Explicaban que si la ética se enseñaba solo como un saber teórico, entonces era mucho más probable que las personas supieran qué es lo correcto, pero que hicieran lo opuesto. El arte de vivir bien. Fernando Savater indica que somos libres para responder a lo que nos pasa y que ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. Asimismo, la libertad no es solo decidir, sino darnos cuenta de lo que estamos decidiendo. Como dijo Sócrates, el conocimiento os hará libres. Entonces, los seres humanos decidimos tener una buena vida y para ello desarrollar un proceso de aprendizaje. Cuando el hábito es positivo, hablamos de virtudes éticas, pues van acorde a un bien común. Cuando el hábito es negativo, se habla de vicios. El problema surge en que no todos entendemos lo mismo por una buena vida. Una buena vida significa tener la conciencia de ejercer nuestra libertad de elegir lo correcto, dejando de lado el interés personal. Por tanto, también supone dejar de ser un imbécil moral, es decir, no utilizar una justificación para tener un comportamiento incorrecto o mostrar una indiferencia ante el comportamiento indebido de otros. Entonces podemos considerar que la ética es el arte de vivir bien. En nuestra vida se nos presentan frecuentemente dilemas entre el interés personal y el bien común que debemos resolver. En la medida que lo resolvamos correctamente, teniendo en cuenta el bien común antes que el interés personal, nos estamos formando buenos hábitos de comportamiento y con ello generamos impactos positivos en todos nuestros ámbitos de actuación. Pueden existir diferentes posiciones frente a las normas morales aceptadas, así como varían los criterios de las personas para establecer una jerarquía de valor y límites a sus acciones. Probablemente algunos consideran que lo principal para tener una buena vida es lo material y confunden calidad de vida con nivel de vida. Otras personas consideran que más importante que obtener un bien personal es hacer el bien. Para ellos es lo fundamental para tener una buena vida. Independientemente de las decisiones que tome cada persona, se verá involucrada su formación ética, los valores que haya interiorizado y de los límites que ponga en práctica. Código ético. Para las instituciones es importante que sus integrantes resuelvan correctamente sus dilemas y desarrollen buenos hábitos con esa finalidad, desarrollar un conjunto de principios éticos y normas de conducta denominado código de ética. El objetivo es alinear los comportamientos de sus integrantes a los valores institucionales y contribuir a la resolución correcta de dilemas. En esta ocasión hablaré de un código ético hecho para un abogado, que es la carrera de Derecho. Este código ético se basa en 5 principios éticos. 1. Ejercicio libre de la profesión. El código ético del abogado supone el libre ejercicio de sus funciones, de manera que no esté sujeto a presiones de ningún tipo. Los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso y tienen la libertad para determinar las acciones más adecuadas a seguir, siempre en el respeto de la ley y para defender a su cliente. 2. Mantener el secreto profesional. El Código de Ética Profesional del Abogado indica que tiene la obligación de mantener en privado toda comunicación e información que reciba de su cliente. Por tanto, no puede aceptar casos contra un cliente anterior, tanto si se trata del mismo procedimiento en que le defendió como uno nuevo derivado del precedente, ya que así se evita la posibilidad de que se utilice en su contra la información recibida bajo secreto profesional. 3. Informar al cliente. El abogado debe especificar el coste de sus honorarios y posibles gastos que incurrirá en el cliente. Aunque no es obligatorio, el Código Ético del Abogado recomienda realizar una hoja de encargo que refleje el presupuesto y las actuaciones a seguir. Asimismo, el abogado debe informar al cliente de posibles relaciones personales, familiares o de amistad con la parte contraria que puedan afectar el caso.
4. Solicitar la venida del abogado anterior que llevaba el caso. El cliente tiene derecho a cambiar de abogado en cualquier momento, pero el nuevo profesional que contrate debe solicitar la venida al anterior. Si el nuevo abogado no puede ponerse en contacto con el anterior, puede solicitar la venida al colegio o decano. El abogado anterior, por su parte, está obligado a entregar toda la información y documentación que posea sobre el caso. 5. Comunicar cualquier cambio al abogado contrario. Los principios éticos del abogado indican que éste solo se relacionará con la parte contraria a través de su abogado. La comunicación entre ambos es confidencial, a menos que exista un acuerdo que indique lo contrario. A su vez, el abogado debe comunicar lo antes posible a la parte contraria cualquier cambio del cliente si se está negociando un acuerdo.